Hola chicos, ¿cómo andamos? Bueno, en esta clase vamos a continuar con tabla periódica, este tema que realmente es apasionante porque hace la relación directa entre la estructura atómica y las propiedades que poseen los elementos y cómo se distribuyen esas propiedades en la tabla. Y es lo que vamos a hacer prácticamente en la clase de hoy día. Bueno, ante todo vamos a hacer un breve repaso de cómo ubicábamos a los elementos en la tabla periódica. Cuando yo tenía un elemento como el antimonio, que digamos, he hecho un esquema de la tabla periódica para no perder tiempo. Bueno, evidentemente, si el antimonio tiene número atómico 51, es porque tiene 51 protones y es porque tiene 51 electrones. Y yo voy a tener que distribuir esos 51 electrones. Para lo cual, necesariamente, voy a tener que recurrir al esquema de Noller. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5f, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p. Por supuesto no colocando los nuevos 5g, 6f y 7d. Primer lugar de solapamiento entre el 3d y el 4s, trazamos líneas paralelas, por supuesto que tenemos que ser prolijos, para que coincidan esas líneas paralelas y vamos directamente llenando los subniveles. Para lo cual tenemos que recordar que un subnivel S no puede tener más de 2 electrones, no puede albergar más de 2 electrones, un P no más de 6, un D no más de 10 y un F no más de 14. Entonces, bueno, tenemos que llegar a 51. 2 y 2 son 4 y 6 son 10. 12, 18 y acá me tiro en el tobogán 2 electrones más. Vamos a poner esto correctamente acá. Subimos y ahí ya llevamos 20. Un D hace tratar 10 más 30, 36, 38. Subimos y me tiro de nuevo en el tobogán. 38, 48, 48 al 58, al 51 van 3 electrones más. ¿Puede soportar hasta 6? Sí, es cierto, puede soportar hasta 6, pero no tengo más que esos 3 electrones, pues tiene nada más que 51. Entonces, la configuración electrónica del antimonio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y seguimos 3 de 10. Yo voy a hacerlo perfecto. 4p6, 5s2 y después 4 de 10 y 5p3. Como yo ya les dije en la clase pasada, se puede hacer un reordenamiento para ubicar el número, digamos, de nivel. El número de niveles ya lo saco acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que este elemento está en el quinto periodo. Esto es común a todos los átomos. En todos los átomos el número de niveles coincide con el número de periodo a que pertenece el elemento de ese átomo en la tabla periódica. Ahora, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 de 10, 4s2, 4p6, 4 de 10,
estoy ocupando todos los... Y después tenemos el 4, perdón, P6, ya lo pusimos. Después tenemos el 5S2, 5P3. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad acá veo perfectamente los niveles energéticos. Esta es la configuración electrónica SPDF, ¿no es cierto? Esta configuración electrónica me dice que tiene 2 electrones en el primero, 8 electrones en el segundo, 18 electrones en el tercero, en el tercer nivel, 18 electrones en el cuarto nivel, y fíjense, 2 más 3, 5 electrones en el último nivel. El número de electrones del último nivel me está dando, si esto es efectivamente un elemento principal, me está dando el número de grupo. Esto es únicamente para los elementos elementos principales o representativos, o sea, que se ubican en este sector o que se ubican en este sector. No para los elementos de transición ni para los elementos de transición interna. Entonces, fíjense, primero que todo, este es un elemento principal, primero porque el electrón diferenciante cae en un P. Segundo, es un elemento principal o representativo, porque fíjense, todos los niveles que tienen abajo, todos los niveles de menor energía, están completos, 2, 8, 18 y 18, completando esos números mágicos que son 2, 8, 18 y 32. Tiene el último nivel incompleto, 5 electrones, tiende a tener 8 electrones. Por eso el antimonio tiende a ganar 3 electrones y convertirse en este anión que ustedes conocen como antimoniuro. Para completar 5 más 3, 8, pero por supuesto aparecen 3 cargas negativas. Ya no es el antimonio, es el anión antimoniuro. Bueno, yo con esto ya sé que es un elemento 1, 2, 3, 4, 5 del quinto nivel y que como tiene 5 electrones en su último nivel, pertenece al grupo 5A, porque es un elemento principal o representativo. ¿Por qué principal o representativa? Porque el electrón diferenciante cae en un S o en un P. En nuestro caso cae en un P. Fíjense que todos los elementos del grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, o elementos gases raros no inertes, van a tener una configuración electrónica. En esto yo voy a tener siempre el último nivel NS1, NP0. ¿Qué es N? Y si estamos en el quinto nivel será 5, si estamos en el cuarto nivel será 4, y así sucesivamente. Los del grupo 2A tienen NS2, NP0. Los del grupo 3A tienen NS2, NP1. De forma tal que siempre la suma de electrones me tiene que dar el número de grupo. Y esto es muy importante porque dentro de muy poquito vemos enlaces químicos y ahí hay una convención que se llama convención de Pauli, que justamente para los elementos principales hay que colocarle tantos electrones alrededor del símbolo del elemento como electrones tiene en su último nivel. En el cuarto tenemos NS2, NP2. En el quinto NS2, NP3. Fíjense. 5S2, 5P3. Y para un elemento que esté como el arsénico, que esté en el cuarto nivel, será 4S2, 4P3. Y para un elemento que esté por encima del arsénico, el fósforo, será 3S2, 3P3.
O sea que este n es el número, es genéricamente el número de nivel. Después tenemos ns2, np4, 2 más 4, 6, ns2, np5, esto es característico de todos los halógenos, y ns2, np6, 8 electrones, es característico de todos los gases raros no inertes, excepto, por supuesto, los elementos, el helio, que pobrecito tiene nada más que 2 electrones y con eso consigue su estabilidad. Esto es interesante que ustedes lo tengan porque inmediatamente ustedes sumando a estos electrones saben a qué grupo pertenece el elemento. Bien, entonces como regla general volvemos a repetirlo y no nos cansamos de repetirlo. El número de niveles principales que tiene un átomo coincide con el número de periodo en donde está ubicado el elemento de dicho átomo en la tabla periódica. Y eso es válido para cualquier elemento. Ahora, para los elementos principales nada más, principales, todos los 1, todos los A, o sea, este gran grupo y este gran grupo, allí se verifica que los electrones que tiene en su último nivel coinciden con el número de grupo. O sea que yo, para los elementos principales, con un solo número que es 51, yo puedo saber que este elemento está en el quinto periodo, grupo 5A. O sea que la precisión es total y absoluta para los elementos principales. En los elementos de transición hay algún tipo de problemas. Y ahora vamos a analizar un poquito el tipo de problemas de los elementos de transición. En los elementos de transición hay dos elementos que no se comportan, vamos a hacerlo más visible, que no se comportan adecuadamente, como se comportan los elementos principales. Y son el cromo y el cobre y todos los elementos que están debajo. ¿Cómo es esto, señor? Y sí, fíjense ustedes qué problema tenemos. El problema que tenemos, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer la configuración electrónica del cromo 24. Vamos a borrar todo esto, por supuesto. En el cromo 24 decimos, bueno, yo tengo que cromo 24 tiene Z24, tiene 24 protones, 24 electrones. O sea que yo voy a tener que distribuir los 24 electrones. Cuando yo distribuyo los 24 electrones, voy 2, 2, 6, 2, 6, 2. Y acá yo tengo ya los 20. Y los 24 los tendría en el 3D. O sea que la configuración del cromo sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3T4. Y esa sería la configuración del cromo, pero hay una anomalía, porque aparentemente es más estable que todos los D tengan por lo menos un electrón. Recuerden que los D son 5 orbitales. En consecuencia, pasaría un electrón del 4s, con lo cual el 4s disminuye a un electrón y pasa un electrón al 3d, de forma tal que cada uno de los orbitales del 3d tenga por lo menos un electrón. Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos, señor? ¿Cuál de todas estas es la verdad? Esta es la verdad. O sea que la configuración del cromo es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Y en la abreviada, si esto es
el gas noble más próximo, que es el argón, anterior por supuesto, tenemos argón 4S1, 3D5. O argón, como yo ya les expliqué la clase pasada, 3D5, 4S1, que es como ustedes lo van a encontrar habitualmente en la tabla periódica, en cualquier tabla periódica. Es mucho más frecuente encontrar esto que no encontrar esto, pero de todas formas tienen que saber ambas. Bueno, hay una incongruencia en consecuencia, o hay una alteración al esquema de Noller en el cromo 24. Exactamente le pasa a todos los elementos que se encuentran por debajo del cromo y exactamente le pasa al cobre. Fíjense lo que le pasa al cobre. El cobre es un elemento que tiene, y de paso vamos comprobando que todos estos elementos son de transición porque el último electrón cae en un orbital, en un subnivel D. Bueno, el cobre es 29. Tiene 29 protones, 29 electrones. Entonces tengo que distribuir los 29 electrones. Hasta acá tengo 20, voy a ir un poquito más rápido. La configuración tendría que ser 3 de 9. Entonces tendría que ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 de 9. Pero esto no es estable. Es más estable 4S1, 3 de 10. Ojo, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esto, porque puede decir, tiene completo los D, entonces tengo un elemento que tiene un electrón en su último nivel y pertenece al grupo 1, y no es así. Hay que tener mucho cuidado con el cobre. O sea que la configuración del cobre sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3 de 10. Si yo hago la configuración abreviada, tengo el argón 4S1, 3 de 10, o como van a encontrar en la mayoría de las tablas, 3 de 10, 4S1. Y esto lo tiene también la plata y esto lo tiene también el oro. Y muchas veces se pregunta, un elemento que tiene número atómico 18 elementos más que el cobre, o sea, 29 más 18, son 7, 47, y cae justamente en la plata. ¿Y cuál es la configuración de la plata? La plata también va a tener exactamente el mismo problema que el cobre. Y el oro abajo va a tener exactamente el mismo problema. Entonces me tengo que aprender muy bien cromo 24 cromo 24 y cobre 29, y todos los elementos que se encuentran debajo van a tener exactamente la misma anomalía. Señor, y estas anomalías se producen en otros elementos. Ya acá hemos visto que las anomalías ya lo comienzan a presentar los elementos de transición. Chicos, en los elementos de transición interna, cada 3 elementos uno presenta anomalías o más. O sea que eso no se les va a preguntar, pero esto sí se les puede preguntar, porque esto es muy puntual. Entonces, todos los elementos principales o representativos se rigen por las reglas que yo les he dado. Ahora, en los elementos de transición hay que tener cuidado con el cromo y el cobre y todos los elementos que se encuentran por debajo. De ahí en más, yo no les diría que hay más excepciones, porque el resto de las excepciones están en los elementos que se conocen con el nombre de tierras raras lantánidas y tierras raras actínidas, y esos elementos, por supuesto, son elementos de muy difícil, es decir, no pueden saber ustedes, indudablemente, no pueden conocer ustedes todas las anomalías, porque realmente sería un estudio que excede los límites de este curso. Bien, vamos ahora a otro problema.
hay que correlacionar tabla periódica con una serie de propiedades de los átomos. ¿Y con qué lo relacionamos fundamentalmente? Lo relacionamos fundamentalmente tabla periódica y radio atómico, radio del átomo, radio atómico, radio del átomo. ¿Cómo van variando los radios entre el litio y el flúor, entre el litio y el francio? ¿Y cuál es la definición, señor, de radio atómico? Y radio atómico sería la distancia que hay entre el centro del núcleo y el electrón del nivel más externo. Ese sería el radio atómico, mientras que el radio nuclear generalmente se indica con R minúscula. Y esta es la gran diferencia que yo les decía. Cuando Rutherford hizo su famosa experiencia, descubrió que el radio atómico era 10.000 veces mayor que el radio del núcleo, con lo cual prácticamente todo esto es vacío. O no hay nada, por lo menos. En radio atómico vamos a ver dos subtemas, o tres subtemas, que son el radio catiónico, el radio del catión, el radio del anión, y algo que surge de todo esto, que es total y absolutamente importante, esto sí que es importante, que son las series isoelectrónicas o especies isoelectrónicas. Series, les digo, ya van a ver por qué. Después vamos a ver lo que es tabla periódica y electronegatividad, cómo va a medirse la electronegatividad y cómo se va a manifestar en la tabla periódica, cómo va a variar en la tabla periódica, y después los temas total y absolutamente nuevos, como son el potencial o energía de ionización y la llamada afinidad electrónica. Con estos temas, chicos, ustedes dominan amplísimamente tabla periódica. Vamos al radio atómico. Yo siempre les digo, cuando les doy radio atómico, hagan un cuadrado. Este cuadrado es la tabla periódica. Y ustedes, cuando hablan de radio atómico, hagan tres círculos. Dentro de un mismo grupo, el radio atómico crece de arriba hacia abajo, vale decir, crece al aumentar el número de periodos. O sea, si acá yo considero el litio y acá yo considero el francio va a tener un radio atómico mucho mayor que el litio. Esto es total y absolutamente, digamos, razonable, porque al aumentar el número de periodos aumenta el número de capas energéticas, el nivel energético, y el litio tiene 2 capas energéticas, el francio tiene 7 capas energéticas, necesariamente va a tener mayor radio. O sea que acá no hay problema. O sea, nos vamos a manejar con una sola palabra, que es la palabra crecer y con una flecha. Entonces, dentro de un mismo grupo, el radio atómico crece de arriba hacia abajo. Ahora, dentro de un mismo periodo, todos me podrían decir, bueno, dentro del segundo periodo, todos tienen 2 niveles energéticos. Si tienen 2 niveles energéticos, tendrían que tener todo el mismo radio. Sin embargo, yo les digo, ustedes cuando consideren un mismo periodo, hagan un circulito chiquito acá. Por ejemplo, ponemos el flúor. ¿Pero cómo, señor? El litio tiene 2 niveles, el flúor tiene 2 niveles. ¿Por qué el flúor tiene menor radio que el litio? Muy sencillo. Porque el litio 3 tiene 3 protones y 3 electrones. El flúor 9 tiene 9 protones y 9 electrones. Si nosotros estudiamos que
la fuerza con que se atraen las cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, al aumentar las cargas aumenta la fuerza de atracción. Al aumentar la carga, acá tenemos 3 protones, 3 electrones, acá tenemos 9 protones y 9 electrones. Los 9 protones y los 9 electrones se atraen con una fuerza mucho mayor que hace que si el átomo de litio es de esta forma, el átomo de flúor se achique notablemente. Sigue teniendo 2 niveles cada uno, pero esos 2 niveles se achican notablemente en el flúor. Entonces, dentro de un mismo periodo, el radio atómico decrece de izquierda a derecha. Entonces, como yo les digo, que siempre nos vamos a manejar con una sola palabra, crece de derecha hacia izquierda. Entonces, con esta flecha que estoy haciendo en este momento, ustedes tienen exactamente cómo crece el radio atómico dentro de un mismo periodo y dentro de un mismo grupo. Crece al aumentar el número de periodos, crece, digamos, al disminuir el número de grupos. Pero siempre tengo la palabra crece, porque si empiezo que decrece, que crece, se me hace todo un lío y después no sé responder. Por supuesto que acá yo les doy la razón por la cual. Vuelvo a repetir, dentro de un mismo grupo crece al aumentar el número de periodos, porque es muy sencillo, porque aumenta el número de capas. Litio 2 capas, francio 7 capas, no hay ninguna duda. Pero acá, que es donde más el alumno dice, pero ¿cómo? El sodio, si el sodio tiene este radio, el cloro tiene este radio. ¿Por qué? Y bueno, porque el cloro tiene 11 protones y 11 electrones. Y el cloro tiene 17 protones y 17 electrones, se atraen más. En consecuencia, el átomo de cloro es más pequeño que el átomo de sodio. Una vez que el alumno entienda eso, ya estamos en condiciones de pasar al radio catiónico y al radio aniónico. Estos son 2 temas que en realidad se dan en tabla periódica porque ya estamos en el tema, pero en realidad esto no tendría algo que ver con la variación en la tabla periódica, pero es más un tema que yo les diría que ustedes tienen que dominar amplísimamente. Yo tengo el sodio. El sodio tiene sodio 11, tiene 11 protones, 11 electrones. En consecuencia, esos electrones son 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿vale? Si tiene 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo y un electrón en el tercero. Característica típica, ¿se acuerdan cuando les decía NS1, NP0? Característica típica de los elementos del grupo 1, también llamado grupo de los alcalinos, de los metales alcalinos. Bueno, el sodio, como todo elemento, sueña con tener 8 electrones en su último nivel. Con lo cual, le puede ocurrir 2 cosas. Al sodio le puede ocurrir, teniendo esta configuración electrónica, que gane 7 electrones, cosa muy, muy difícil. Pero sí le es muy fácil al sodio perder un electrón y pasar a tener 8 electrones en su último nivel. Voy a hacer nada más que la configuración electrónica no de subniveles, sino de niveles. Entonces, el sodio tiene 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo nivel, 1 electrón en el tercero. Entonces, el átomo de sodio, supongamos que tiene este diámetro. Perdón, esta circunferencia, no es una circunferencia, por supuesto una esfera, pero tiene este radio. Les vuelvo a repetir, el sodio para tener 8 electrones o gana 7 o pierde este y pasa a tener 8. Entonces el sodio dice no, yo si tengo 11 protones y 11 electrones,
Yo quiero parecerme al gas noble más próximo a mi lugar en la tabla, que es el gas noble más próximo es el neón, ¿vale? Es decir, tiende a tener 10 electrones. Entonces pasamos a tener sodio, 11 protones, seguimos teniendo, y pasamos a tener 2 electrones y 8 electrones, por lo cual se pierde este electrón. Al perderse este electrón tenemos 10 electrones. Entonces, como yo les decía, el átomo de sodio deja de ser átomo, deja de tener igualdad de cargas positivas y cargas negativas, y pasamos a tener 11 protones contra 10 electrones. Ese sodio tiene una carga positiva de más, o dicho mejor, dicho con más propiedad, tiene una carga positiva porque tiene un defecto de electrones. Ha perdido un electrón y ha pasado a ser catión sodio. Entonces, evidentemente, el sodio al perder un electrón pasa a ser catión sodio. ¿Y qué le pasa al catión sodio? Si este es el átomo de sodio, el radio del catión disminuye notablemente. ¿Por qué disminuye? Por dos razones. Por dos razones. O sea, siempre el radio catiónico es menor que el radio del átomo que le dio origen. Por dos razones. La primera razón es porque pierde un nivel. Evidentemente, al perder el electrón del último nivel, el catión tiene 2 niveles, no 3 niveles. Evidentemente, se achica el átomo. Y aparte, la segunda razón es porque estos 11 protones contra estos 10 electrones, estos 11 protones atraen más a los 10 electrones. Cuando había 11 electrones, digamos, los electrones se repelen entre sí. Al haber menos electrones, se repelen menos, y al repelerse menos el átomo se achica. Se achica porque el número de protones supera el número de electrones, y entonces digamos que estos 10 electrones están más atraídos por los 11 protones que cuando habían 11 electrones. Dos razones. Pérdida de una capa. Segundo, al haber mayor número de protones que de electrones, están más atraídos y se achica notablemente. Conclusión, el radio de un catión siempre es mucho menor que el radio del átomo que le da origen. Con el mismo sistema nos vamos a manejar con el radio aniónico, con el radio del anión. El radio del anión, y para el mejor ejemplo que podemos dar, es el anión cloruro. ¿Qué le pasa al cloro? El cloro 17. Tenemos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Les recuerdo acá la configuración NS2, NP5, 2 más 5, 7. Vale decir que el átomo de cloro tiene 17 protones, y al tener 17 electrones tiene 2 electrones en el primer nivel, 2, 8 electrones en el segundo nivel, 8, y 7 electrones en el tercer nivel. ¿Qué le pasa? El átomo es eléctricamente neutro. Es eléctricamente neutro. 17 positivas contra 17 negativas. Pero este átomo tiende a parecerse al gas noble más próximo a su lugar en la tabla, que en este caso es el argón. Para lo cual tiende a ganar un electrón. Es decir, para tener 8 electrones, este átomo de cloro le pueden ocurrir dos cosas. O perder los 7 electrones, que es realmente un despropósito, o ganar un electrón. Entonces, gana un electrón. Cuando gana un electrón, pasamos a tener un átomo con 17 protones, 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo nivel y 8 electrones en el tercer nivel. 2, 8 y 8. ¿Y por qué lo hago más grande? Muy sencillo, porque acá tengo 17 protones y acá tengo 18 electrones. 18 electrones, para lo cual el átomo de cloro
al ganar un electrón, pasa a un anión más grande, de mayor radio. O sea que el radio del anión es mayor que el átomo que le da origen. Y ahora me van a preguntar, bueno, pero acá, señor, no hemos ganado ningún nivel. Pues 2, 8 y 7 tenemos 3 niveles, 2, 8 y 8 seguimos teniendo 2 niveles. Es cierto, acá no hay, como en el catión, no hay pérdida de niveles ni ganancia de niveles. Pero sí, lo que rige ahora es que estos 17 protones que antes atraían 17 electrones, ahora tienen que atraer 18 electrones. Y los electrones tienden a repelerse entre ellos. Evidentemente, la cantidad de fuerzas positivas no son suficientes para evitar esa repulsión, y esa repulsión hace que la nube electrónica del anión cloruro sea mayor que la del átomo de cloro que le da origen. O sea que siempre el anión es mayor, tiene mayor diámetro que el átomo que le da origen, por una sencilla razón, no por pérdida o ganancia de niveles, sino porque al ganar electrones, los electrones no son suficientemente atraídos por los protones del núcleo y experimentan una expansión por repulsión de esos electrones, por no tener suficientes cargas positivas para que lo atraiga el núcleo en forma adecuada. Una vez que yo entiendo esto, puedo hacer esto. Vamos a hacer, para que ustedes lo vean más claro, como a modo de conclusión, porque después vamos a entrar en esta serie de isoelectrónicas que son realmente problemáticas. Yo tengo un átomo. Este átomo pierde electrones, se achica. El catión siempre se achica. Este átomo gana electrones, se agranda. El anión siempre se agranda. O sea, catión se achica, anión se agranda. Por supuesto que los átomos de este lado, los átomos metálicos, van a tender a dar cationes, y los átomos de este lado van a tender a ganar electrones, como ya vamos a ver, por la electronegatividad, y convertirse en el anión correspondiente. Y eso es lo que vamos a ver en la serie isoelectrónica. Esto que vamos a ver es de una importancia fundamental, y es importante que lo entiendan bien. Incluso yo les diría más, está un poco, en el folleto está un poco dividido esto. Yo les voy a tratar de dar una unidad para que ustedes lo entiendan. Nosotros tenemos que el átomo de neón, el gas raro neón, está rodeado por el flúor 9, por el oxígeno 8 y por el nitrógeno 7. Son elementos previos. Y elementos posteriores, el sodio 11, el magnesio 12 y el aluminio 13. Vamos a trabajar con esos elementos. Entonces voy a poner el neón 10, lo voy a poner acá. Y voy a decir, bueno, el neón 10 tiene 10 protones y 10 electrones. Y si tiene 10 electrones, la configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p6, típico de todo gas raro, noble o inerte. Tener 8 electrones en su último nivel. Acá tienen los 8 electrones. Teoría del octeto de Lewis o Lewis. Ahora, si ustedes me dicen los elementos que yo tengo anterior al neón, y tengo el nitrógeno, tengo el fósforo, el oxígeno, y tengo el flúor. El flúor 9, el oxígeno 8, el nitrógeno 7. Y posterior tengo el sodio 11, el magnesio 12 y el aluminio 13. Vamos ahora al número de protones. El nitrógeno tiene 7 protones y 7 electrones. El oxígeno 8 protones, 8 electrones. El flúor 9 protones, 9 electrones.
El sodio 11 protones, 11 electrones. El magnesio 12 protones, 2 electrones. Y el aluminio 13 protones, 13 electrones. Bien. Vamos ahora a las configuraciones electrónicas. Del nitrógeno, 7 electrones, tenemos 1s2, 2s2, 2p3, 2ns2, np3, 2 más 3 son 5, es típico de los elementos del grupo 5. Luego tenemos 1s2, 2s2, 2p4 para el oxígeno y 1s2, 2s2, 2p5, 2,5, total 7 electrones en el último nivel para el flúor. Para el sodio tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 para el magnesio y 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Esto está muy chiquito, vamos a agrandarlo un poco. 3s2, 3p1. Fíjense ustedes que todos estos elementos que se encuentran antes y después del neón tienden a parecerse al neón, quieren parecerse, quieren tomar la configuración electrónica del neón. Para lo cual estos átomos tenderán a ganar electrones y estos átomos tenderán a perder electrones. Hasta ahora no hay ninguna especie que sea isoelectrónica con el neón. Ser especie isoelectrónica quiere decir que tenga la misma configuración electrónica. No hay ninguno. Acá ninguno coincide con esta configuración. Pero esta configuración la consigue el nitrógeno diciendo, mirá, yo ganando 3 electrones, tomo la configuración del gas noble más próximo a mi lugar en la tabla. Entonces el nitrógeno, que sigue teniendo 7 protones, pasa a tener 1s2, 2s2, 2p6. Tiende a tomar la configuración, o toma la configuración del neón. 3 electrones más 2p3 pasa a 2p6. O sea que el nitrógeno pasa a tener 7 protones. ¿Y qué cantidad de electrones? 10 electrones. Con lo cual tiene en su último nivel los 8 electrones soñados. Tiene los 8 electrones soñados que tiene el neón. Pero en el momento en que gana estos 3 electrones, 7 protones contra 10 electrones, adquiere una carga negativa. El nitrógeno deja de ser neutro, deja de tener neutralidad eléctrica, 7 positivos contra 7 negativos, para pasar a tener 7 positivos contra 10 negativos. Entonces tiene un exceso de 3 electrones. Y este anión se llama anión nitruro, que ya lo hemos visto en la parte de formuleo y que ahora nos explicamos la constitución de este anión. Se quedó tranquilo el nitrógeno porque ahora tiene 8 electrones en su último nivel, pero deja de ser libre porque inmediatamente cuando alguien pasa a tener carga es atraído por los de carga de nombre opuesto. Entonces un poco ganan la estabilidad electrónica pero pierden la libertad porque son elementos que se van a tener que combinar. No son elementos, son aniones que se van a tener que combinar. Le pasa lo mismo al oxígeno, menos 2 electrones. El oxígeno, más 2 electrones, gana los 2 electrones que le faltan, sigue teniendo 8 protones, pero ahora pasa a tener 1s2, 2s2, 2p6. Se hace isoelectrónico con el nitruro y se hace isoelectrónico con el neón. Tiene la misma configuración electrónica, ¿lo ven? Y tenemos 8 cargas positivas contra 10 electrones,
contra 10 cargas negativas tenemos 2 cargas negativas. Y el famoso anión óxido. Entonces ya tenemos la configuración del anión nitruro y el anión óxido. El flúor tiene 2 y 5, 7. Con ganar un solo electrón ya pasamos a 8. Exactamente, gana un electrón. Y el flúor, que tiene 9 protones, pasa a tener 2, 2 y 2p6, vale decir, 2p5 más 1, 2p6. O sea que se hace isoelectrónico con el nitruro, con el anión óxido, con el flúor y con el neón. Entonces ahí ya vamos haciendo una serie isoelectrónica. N nitruro, anión óxido. Y ahora aparece 9 positivas contra 10 negativas, una negativa. Anión fluoruro. Después tenemos el neón. El número atómico sigue siendo 7, el número atómico del anión óxido sigue siendo 8, el número atómico del anión fluoruro sigue siendo 9 y por supuesto el neón 10. ¿Pero por qué les pongo estos números? Porque estos números no son números de electrones. Siguen teniendo 7 protones, siguen teniendo 8 protones, siguen teniendo 9 protones, vale decir siguen teniendo el mismo número atómico. Yo puedo poner 7 acá, 8 acá y 9 acá. Sin embargo, las cargas son diferentes porque el número de electrones, por haber ganado electrones, es mayor. ¿Qué le pasa ahora a los elementos que pasamos del neón y tenemos 2, 8 y 1? Ya les dije, el sodio. ¿Qué le conviene más al sodio? ¿Ganar 7 electrones para tener 8 en su último nivel o perder este? Perder este. Pierde un electrón, estos ganan, este los pierde, y pasamos a tener sodio. Seguimos teniendo 11 protones, pero ahora la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. O sea que tenemos 11 positivas contra 10 negativas. Eso hace que que tenga una carga positiva por defecto. Ya les dije que los elementos se cargaban negativamente por exceso de electrones y positivamente por defecto de electrones. Entonces el catión sodio pasa a ser isoelectrónico con el fluoruro, el anión óxido y el anión nitruro. El magnesio tiende a perder sus 2 electrones. Tenemos en consecuencia 12 protones contra 1s2, 2s2, 2p6 contra los clásicos 10 electrones. Y el magnesio pasa a tener carga más 2. 12 positivos, 10 negativas, más 2. Y el aluminio, que tiene sus 3 electrones de más, fíjense que esta es la configuración del neón, pero tiene 3 electrones de más, pierde sus 3 electrones y el aluminio pasa a tener 13 protones y 10 electrones. Para lo cual, al tener 10 electrones, contra 13 protones pasa a tener carga más 3. Y tenemos la carga más 3 del catión aluminio. Y lo ponemos acá, catión magnesio y catión aluminio. Todas estas especies, ¿por qué hablo de especies? Porque son átomos, como el neón, son aniones, como el nitruro, oxígeno, anión óxido y anión fluoruro, y son cationes, como el catión sodio, catión magnesio y catión aluminio. Vale decir, no son todos átomos, el único átomo es el neón. Estos son átomos que ganaron electrones, entonces dejaron de ser átomos y pasaron a ser aniones. Y estos perdieron electrones, dejaron de ser átomos y pasaron a ser cationes. Todos estos que estamos viendo acá son especies isoelectrónicas porque todos tienen la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6. 1s2, 2p6,
1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6 y esto es exactamente igual. Vale decir, yo digo que el nitruro, anión óxido, anión fluoruro, catión sodio, catión magnesio y catión aluminio son isoelectrónicos con el neón. No el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, sino el anión nitruro, el anión óxido y el anión fluoruro. Y acá es configurado una familia o una serie isoelectrónica que se forma justamente alrededor de un gas raro noble o inerte, con los elementos que le preceden y con los elementos que le suceden. Una vez que yo entienda bien qué es especies isoelectrónicas, yo digo, bueno, pero así como tengo la serie que me rodea al neón, también puedo tener la serie que me rodea al argón. Puedo tener el anión fosfuro, el anión sulfuro, el anión cloruro, que me rodea al argón, que tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Acuérdense que el fósforo es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, gana 3 electrones y pasa a ser fosfuro. Todos estos tienen esta configuración y los elementos que le siguen, potasio, calcio y escandio, van a tener potasio, catión calcio y catión escandio. ¿Está seguro, señor? Sí, totalmente seguro. Es otra serie isoelectrónica. Fíjense, vamos a hacer por lo menos, vamos a hacer 2 elementos muy representativos para que ustedes queden más o menos conformes, porque este realmente es un tema complejo. Y el argón tiene como elementos que le preceden fósforo, azufre y cloro. Pero el argón es 18, quiere decir que tiene 18 protones y 18 electrones. Y tendrá, por supuesto, 18 electrones que serán 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 2, 8 y 8. Está contentísimo porque tiene 8 electrones en su último nivel. El fósforo 15, 3 lugares antes, tiene 15 protones y 15 electrones. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Total de electrones en el, perdón, 3p3. Total de electrones en el último nivel, total de electrones, 5 electrones. Entonces tiene 2, 8 y 5. Y dice, no, yo quiero tener 8 electrones en mi último nivel. Bueno, gana 3 electrones. Al ganar 3 electrones, el fósforo sigue teniendo 15 protones, pero ahora pasa a tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, para tener 8 electrones en su último nivel. Acá tenía 5, y eso hace que el fósforo pase a tener 3 cargas negativas. Y ahí tenemos el clásico anión fosfuro. Y ahora nos vamos al calcio, porque el calcio es un elemento de aquellos. El calcio 20 tiene 20 protones y 20 electrones. Al tener 20 protones, tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Le sobran estos 2 electrones para tomar la configuración del gas noble más próximo a su lugar en la tabla, que es el argón. E inmediatamente pierde sus 2 electrones y pasamos a tener calcio con
20 protones, pero pasamos a tener nada más que 18 electrones cuando pierde esto. Entonces, al tener 18 electrones y tomar esta configuración, el calcio tiene 20 cargas positivas, 10 cargas negativas, 18 cargas negativas, tiene 2 cargas positivas porque pierde sus 2 electrones. Y pasa a tomar la configuración del argón, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Como ustedes ven, los elementos que se encuentran por delante y por atrás, o que le siguen acá, raro, noble o inerte, forman cuando estos elementos ganan electrones y cuando estos elementos pierden electrones, se hacen isoelectrónicos con el gas noble más próximo a su lugar en la tabla. Y tenemos así series isoelectrónicas. Un ejercicio muy común, es decirles cómo crece el radio dentro de una especie, dentro de las especies isoelectrónicas. Si este es el radio del neón, todos estos elementos, todos estos aniones tienen la misma configuración electrónica, vale decir, tienen 2 niveles. Pero acá hay 7 positivas contra 10 negativas, entonces el nitruro es grandote así. Más pequeño, elegimos muy grande el nitruro. Más pequeño es el anión óxido, porque ya la repulsión no es tanta, y más pequeño el flúor. Si este es el neón, como elemento de referencia, el átomo de sodio, el catión sodio ya pasa a ser muy pequeñito. ¿Por qué? Porque tiene 11 positivas contra 10 negativas. Entonces se achica, aún más chico es el magnesio y aún más chico es el aluminio. Entonces, a medida que nosotros tenemos aumento del número atómico, en las series isoelectrónicas tenemos disminución del radio iónico. Y paradójicamente, en una serie isoelectrónica, a medida que aumenta el número atómico, disminuye el radio de la especie isoelectrónica. ¿Por qué? Bueno, porque los aniones son más grandes. Primero que todo, todos estos elementos, todas estas especies tienen la misma configuración electrónica, vale decir, todos tienen 10 electrones. Tendrían que tener todos el mismo radio. Pero, como esto tiene nada más que 7 protones, y esto tiene 10 protones, estos 7 electrones no lo atraen a los electrones en forma de vida y se expande la nube. Ahora, el aluminio tiene, al igual que el neón, tiene la misma configuración electrónica, pero el neón tiene 10 protones y este tiene 13 protones. Con 13 protones, los 10 electrones son súper atraídos. Entonces, el catión aluminio es el más pequeñito. O sea que dentro de una serie electrónica, dentro de una serie isoelectrónica, el radio de las especies, radio aniónico para los que la preceden, y radio catiónico para los que están después del gas raro, decrece el radio, son más pequeños por justamente lo que les he explicado. Aumenta la proporción de cargas positivas, entonces los electrones no son más atraídos. Ustedes siempre digan, bueno, el neón, 10 protones, 10 electrones. Acá tengo 13 protones contra 10 electrones. Muy atraído, muy chiquitito. Y acá tengo 7 protones contra 10 electrones. Siempre los electrones ven, es lo mismo. En este caso, estos 10 electrones no son atraídos suficientemente y en consecuencia la nube se expande. Parece raro que al aumentar el número atómico de las especies isoelectrónicas tengamos cada vez menor radio. Un ejercicio muy común es, bueno, diga cuál de las siguientes opciones no hay o no constituyen una serie isoelectrónica. Y les dan, por ejemplo, A, B, C y D.
Entonces en A, por ejemplo, me dan neón, me dan sodio, catión sodio, me dan nitruro y me dan, por ejemplo, oxígeno. Entonces yo digo, ¿eso es una serie isoelectrónica? Bueno, neón perfecto, catión sodio, me tengo que fijar en que tenga el signo positivo. Nitruro, sí, nitruro. El oxígeno no es isoelectrónico, porque el oxígeno, para ser isoelectrónico, tiene que tener 2 electrones de más. Entonces esto no es una serie isoelectrónica porque lo que falla es el oxígeno. Tienen que controlar perfectamente las cargas. Por ahí les ponen, por ejemplo, magnesio, catión aluminio, oxígeno, anióxido, neón y pongámosle cloruro. Acá esto no es una serie isoelectrónica por 2 razones. Primero porque el signo, la cantidad de cargas del aluminio no son más 2, sino que es más 3. Y el cloro no es isoelectrónico con ninguno de estos, porque el cloro pertenece a otra especie, a otra serie isoelectrónica. Fíjense la cantidad de electrones que tiene el cloro, el anión cloruro. 2, 8 y 8. O sea que no puede ser isoelectrónica con elementos que tienen 2 y 8. O sea que tengo que fijarme muy bien de que no coincida. Que todos los que yo estoy analizando estén dentro de la misma serie. Vamos, por ejemplo, al otro ejemplo. Le ponen anión sulfuro, argón, catión calcio, escandio y fósforo. Y voy y digo, sí, todos pertenecen o están alrededor del argón, pero fíjense, me equivoco en el signo del anión sulfuro. Entonces, ya esto también está mal. O sea que no solamente tengo que controlar las cargas, sino que el signo de las cargas esté bien. Ahora, si me dicen, por ejemplo, fosfuro, argón, catión calcio, catión potasio y sulfuro, y fosfuro, sí, está correcto, argón, correcto, catión calcio, correcto, catión potasio, correcto, anión sulfuro, anión sulfuro. Y esta estaría bien. O sea, tengo que controlar, primero que no mezclar series isoelectrónicas. Señor, y me tengo que aprender todas las series isoelectrónicas, con estas 2 que se aprendan está más que suficiente. Pero saber perfectamente, distinguirlas y posteriormente controlar las cargas, que sean las cargas correctas, no colocar aluminio más 2. O un elemento como acá que está en el estado elemental. Lo único que pueden estar en el estado elemental, o sea, el estado 0, son los gases raros, nobles, inertes. Bueno, una vez que hemos terminado series isoelectrónicas, les recomiendo la lectura, les recomiendo, es un tema hiper difícil, es el tema más difícil de estructura atómica, donde el alumno generalmente más se confunde y más cuesta que aprendan. Pero cuando yo después vea enlaces, esto me abrevia muchísimo el entender porque hay elementos que pierden electrones, elementos que ganan electrones, y claro, posteriormente si uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, inmediatamente se atraen con fuerzas electrostáticas que arman la famosa unión iónica. O sea que una vez que yo entiendo esto, entiendo muy fácilmente el enlace iónico. Segundo problema.
Segundo problema, electronegatividad. La electronegatividad la definió un señor que se llamó Pauling. Primero que todo, les voy a decir lo siguiente. Linus Pauling, gran químico de la época del año 30, 40, fue el que desentrañó fundamentalmente el enlace químico. O sea, antes de Pauling existía el enlace iónico y nada más. Y no nos podíamos explicar cómo los átomos estaban unidos entre sí cuando eran átomos que tenían muy parecido carácter metálico o no metálico. Y mucho menos explicarnos por qué un hidrógeno está unido a otro hidrógeno siendo que son dos átomos exactamente iguales. O sea que Pauling marca un hito, digamos, dentro del enlace químico. ¿Qué hace Pauling? Evidentemente hay dos términos, que es cuando un elemento tiende a perder electrones, yo le llamo que tiene carácter electronegativo. Y cuando tiende a ganar electrones, tiene carácter electronegativo. Y cuando pierde electrones, tiene carácter electropositivo, porque pasa a catión. Entonces hay un carácter electropositivo y un carácter electronegativo. Y viene el gran problema, mayor carácter electropositivo, mayor carácter electronegativo. La magnitud que existe a partir de Pauling y se acabó el partido es la electronegatividad. ¿Y qué hace Pauling? Dice, miren, acá yo tengo un átomo A y un átomo B. Se define a la electronegatividad con la fuerza con que un átomo atrae un par o doblete electrónico frente a otro átomo. Si yo tengo dos átomos iguales, evidentemente voy a tener que este par electrónico va a ser exactamente atraído por este átomo que por este. Pero generalmente son átomos diferentes. En consecuencia, si yo tengo este átomo y yo tengo este átomo, si este par o doblete está más atraído por B que por A, digo que B es más electronegativo que A. Eso es cualitativamente, y cuantitativamente lo llevó a determinar Pauling. ¿Cómo lo hizo? Bueno, las fuerzas con que estos átomos atraen el par o doblete electrónico son del orden de 10 a la menos 24 newton, o sea, son fuerzas inmensamente pequeñas. Entonces, cuando son fuerzas inmensamente pequeñas, si es una fuerza inmensamente pequeña para este átomo, también lo es para este. Entonces, mejor hablar de números relativos. Entonces, si el átomo B, por ejemplo, atrae con 4 veces más fuerza el par o doblete electrónico, yo a este le doy el número 4 y a este le doy el número 1. Digo que B atrae al par o doblete electrónico, ya vamos a ver qué es esto del par o doblete electrónico, con 4 veces más fuerza que A. 4 no es un número relativo, no es un número absoluto. No estoy hablando de unidades, no estoy hablando de dinas, no estoy hablando de newton, no. Yo digo, si yo tengo una fuerza de 2 newton y tengo una fuerza de 10 newton, y cuando digo la fuerza 2 con respecto a la fuerza 1 es 10 sobre 2, Newton se va con Newton, las unidades se van y te queda 5 es a 1. Esto es lo que significa la electronegatividad. Entonces se llama electronegatividad de un átomo a la fuerza relativa con que ese átomo atrae un par o doblete electrónico con referencia a otro átomo. Y así se vio que en la escala que hizo nuestro gran amigo Pauling, se vio que los átomos atraen con mayor fuerza es el flúor.
y a ese le da el número 4. Y fíjense que la electronegatividad va cayendo en el oxígeno 3,5, recuerden este número porque el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo, el flúor es el más electronegativo, después le sigue el oxígeno. 3 para el nitrógeno, 2,5 para el oxígeno, 2 para el boro, ven qué fácil que es acordarse, 1,5 para el berilio y 1 para el litio. Acá estamos, tengo el hidrógeno y el helio que me están embromando, pero no importa. El hidrógeno tiene 2,1 de electronegatividad y este 1 es del litio. El sodio 0,9, para el potasio y el rubidio 0,8 y para el cesio y el francio 0,7. Señor, ¿y me tengo que saber las electronegatividades de memoria? No, se las van a dar como le tienen que dar el peso atómico. No me puedo acordar. Pero esto lo hago fundamentalmente para que ustedes vean en la tabla periódica, ¿y qué va a ser la tabla periódica, señor? Un cuadrado, un rectángulo. La electronegatividad crece de izquierda a derecha. O sea, el litio tiene 1, el flúor tiene 4. O sea que si yo tuviese, fíjense, el litio y el flúor y tuviese un paro doblete electrónico como realmente existe, el flúor lo atrae este paro doblete electrónico con una fuerza 4 veces mayor que lo que lo atrae el litio. Pues el litio tiene valor 1 relativo y el flúor tiene valor 4 veces mayor. Entonces, dentro de un mismo periodo, la electronegatividad crece al aumentar el número de grupos. O sea que acá tenemos los elementos más electronegativos y acá tenemos los elementos menos electronegativos. No hablamos de más electropositividad, no, hablamos de menos electronegatividad. Son los viejos elementos electropositivos antes que Pauling hiciera esta convención. Y dentro de un mismo grupo, también crece la electronegatividad de abajo hacia arriba. El francio 0,7 o el cesio 0,7 y el litio 1. Entonces fíjense que crece exactamente en forma inversa como crecía el radioatómico. Les digo esto porque después vamos a hacer una especie de resumen en donde es muy importante acordarse de esto. ¿Es cierto, señor, esto? Y sí, siempre que yo compare elementos de un mismo grupo. Por ejemplo, flúor, cloro, bromo y yodo. Por ejemplo, el flúor tiene 4, el cloro tiene 3, el bromo tiene 2,8 y el yodo 2,5. Estos valores los tienen a veces en las tablas periódicas, a veces varían un poquito las cifras, pero prácticamente esto se cumple en forma taxativa. Entonces, dentro de elementos muy electronegativos, bueno, todos estos elementos son muy electronegativos, pero la electronegatividad crece del yodo hacia el flúor. Bueno, una vez que ya hemos visto electronegatividad, número total y absolutamente adimensional, vale decir, no tiene unidades, sino que son números relativos, vamos a dos grandes, digamos, magnitudes que por supuesto la mayoría de ustedes no conocen. Y vamos a tratar de ser muy sencillos en la forma de explicarlo. Hemos visto radioatómico, hemos visto electronegatividad, ahora vamos al potencial o energía de ionización. Si yo tengo un átomo que es eléctricamente neutro, vale decir, yo tengo el átomo A, eléctricamente neutro. Si yo al átomo A le entrego energía, la suficiente cantidad de energía, le entrego energía siempre a una cosa importante.
Esto es muy importante incluso para que después, cuando veamos toda la parte que se relaciona con la cinética química y posteriormente el equilibrio químico, hay reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Entonces, nos tenemos que poner ya de acuerdo en que el sistema material, esto es, como la energía es una magnitud escalar, no es vectorial, no tendría que tener signo. Sin embargo, tiene signo la energía. ¿Por qué? Porque decimos que cuando el sistema material gana energía, la energía es positiva. Y cuando el sistema material pierde energía, la energía es negativa. Vale decir, cuando pasa energía del entorno, el entorno es lo que rodea al sistema material, cuando el sistema material gana energía, la energía es positiva. Cuando pierde energía, la energía es negativa. Eso es convencional para el estudio de la energética, el estudio de la termodinámica. Entonces, cuando un átomo, que es un sistema material, gana energía, pero es la energía suficiente para arrancar un electrón, esa energía es positiva y a esa energía le llamamos potencial de ionización. Entonces, cuando un átomo recibe la suficiente cantidad de energía para arrancar un electrón, se puede poner así, menos un electrón, para arrancar un electrón y convertirlo en un catión con carga más 1, a esta cantidad de energía se le llama potencial o energía de ionización. Esta es la mejor forma, porque yo les podría poner el átomo más la energía igual al catión más 1 más un electrón. Pero prefiero ponerle acá el menos 7 más un electrón, lo paso al primer miembro, pasa negativo. Entonces, porque acá me permite definir exactamente lo que es potencial o energía de ionización. Cuando un átomo recibe la cantidad de energía necesaria para que se le arranque, para que pierda el electrón de menor energía dentro del átomo, ¿sí? Y lo pueda convertir en un catión con carga más 1, a esa energía se le llama energía o potencial de ionización. Ese potencial o energía de ionización son energías muy pequeñas. ¿Se imaginan que para un átomo la cantidad de energía para arrancar un electrón es una cantidad excesivamente pequeña? Se mide en una unidad que se llama electrón-volt, pero no interesa. Esa unidad tan pequeña no se usa el electrón-volt, sino que la energía de ionización generalmente se indica por mol de átomo. Vale decir, cuando yo a un mol de átomos de A lo convierto en un mol de cationes más 1, ahí sí, un mol ya vamos a ver contiene un número fantasmagóricamente grande de átomos, 6,02 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Pero ahí sí ya la energía comienza a ser, digamos, medible y se mide en kilojoules. Por ejemplo, para arrancarle un electrón a un mol de helio contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de helio, es necesario 2372 o 2300 joules. Entonces, esa cantidad de energía la puedo medir, pero para medir la energía para un átomo tengo que aislar el átomo primero. Entonces, el potencial de ionización se indica como kilojoule mol, o también se puede dar en kilocalorías, pero generalmente se hace en kilojoule mol. Entonces, volvamos al concepto, porque son conceptos pesados, no son conceptos sencillos. Concepto de potencial o energía de ionización. Cantidad de energía necesaria para
que un átomo que es eléctricamente neutro se le arranque o pierda un electrón o necesaria para arrancar un electrón. Este electrón tiene que ser siempre el que tiene menos energía, o sea, el más fácilmente arrancable, para convertirlo en un catión con carga más 1, en un catión con carga más 1. Es la mejor definición, una definición total y absolutamente física del problema. Ahora, ¿cómo varía ese potencial de ionización en la tabla periódica de los elementos? En líneas generales, si esta es la tabla periódica, la energía de ionización crece de izquierda a derecha y crece de abajo hacia arriba. Exactamente igual que la electronegatividad. O sea que mientras más electronegativo sea un átomo, como por ejemplo el flúor, más difícil se me hace a mí arrancarles electrones. Y mientras menos electronegativo sea un átomo, caso del litio por ejemplo, más fácil, necesito menos energía para arrancar un electrón. Entonces pasa más rápidamente o pasa más fácilmente a catión litio. Entonces digo que acá tengo altas afinidades, altas potenciales de ionización, altas energías de ionización y acá tengo bajas energías de ionización. Esto es algo muy, digamos, grotesco, ¿no es cierto? Pero que los va a ayudar muchísimo en el... no se les va a pedir más de esto, porque si no ya hay que poner esto ya es un poquito más profundo, lo tienen en el folleto. Energía, aproximadamente acá ponemos 500 kJ/mol, acá ponemos 1000, acá ponemos 1500, acá ponemos 2000, acá ponemos 2500. Partiendo del hidrógeno, que tiene aproximadamente, estamos acá, estamos entre los 1000 y los 1500, nos vamos al segundo elemento que es el helio. El helio tiene 2372 de kJ/mol para sacarle un electrón. Todos los gases raros nobles inertes son los que tienen mayor potencial de ionización, mayor energía de ionización. Es necesario mucha energía para desestabilizarlo, para sacarle un electrón. Después caemos violentamente al litio, que tiene muy bajo potencial de ionización, del orden de los 400 y pico. El litio te lo tengo acá, sube al berilio. Ojo, los elementos del grupo 2 son muy estables por tener dos electrones en su último nivel. Y acá, si ustedes me permiten, tendría que seguir creciendo, porque si acá tengo el berilio, después tengo el boro. Después tengo el berilio, tiene el boro tendría que estar acá. Sin embargo, hay una pequeña caída. El boro tiene menos energía de ionización que el berilio, o sea que los elementos del grupo 3 con respecto a los elementos del grupo 2, los elementos del grupo 2 al tener la configuración NS2 NP0, este NS2 es muy estable. Entonces le es muy difícil arrancar unos electrones. Después subimos del boro, subimos al carbono, ahí sí se sigue, subimos al nitrógeno, que tiene aproximadamente 1500, pero del nitrógeno vuelve a caer al oxígeno, y del oxígeno vuelve a subir al flúor, y del flúor vuelve a subir al neón. El neón tiene un poquito menos de energía de ionización que el helio. Entonces hay dos caídas. Hay una caída después del grupo 2 y otra caída después del grupo 5. ¿Por qué? Porque también el grupo 5, recuerden que es NS2 NP3. Y al tener NP3, el tener, de acuerdo a regla de Hund, el tener los electrones, todos los orbitales ocupados, en forma, por supuesto, incompleta, eso aparentemente le da más estabilidad que el tener
por ejemplo, en el oxígeno ya aparece un electrón acá, eso hace que disminuya. Entonces esto da mayor estabilidad, tanto el nitrógeno como el berilio, para arrancar electrones yo tengo que hacer darle mayor energía. Ahora, ustedes ven que en líneas generales del litio al neón, del litio al neón, en líneas generales crece, pero hay que tener en cuenta estos dos pequeños, digamos, inconvenientes que se explican por la mayor estabilidad de los átomos. Ya eso es bastante, mucho más específico, digamos. Recuerden fundamentalmente, átomo más energía, catión más un electrón. O átomo más energía menos un electrón, lo paso acá, como definición. Entonces, ¿qué era la energía o potencial de ionización? La energía o potencial de ionización es la cantidad de energía necesaria para arrancarle a un átomo un electrón para convertirlo en el catión con carga. Ojo, hay que ponerlo catión con carga más 1, porque al arrancarle un electrón, acá vamos a tener un defecto de un electrón, entonces vamos a tener carga más 1. Una vez que ya tengo definido eso, sé que el potencial de ionización de un átomo es muy pequeñito, que se mide en unidades que se llaman electronvolt. No lo hacemos con respecto a un átomo, sino que lo hacemos con respecto a un mol de átomos para que pase a un mol de catión con carga más 1, y eso se mide en kilojoule mol. Y saber, esto sí que es muy importante, que el potencial de ionización crece dentro de un mismo grupo, crece de abajo hacia arriba y dentro de un mismo periodo crece de izquierda a derecha, como lo estamos viendo acá. Con estas dos pequeñas, digamos, excepciones, en el 2 y en el 5, que tienen más energía que el 3 y el 6. Pero saber esto, fundamentalmente, definición y cómo crece en la tabla periódica. Y finalmente vamos a otro problema más interesante, que es exactamente la afinidad electrónica. Señores, lo opuesto al potencial de ionización. No, no es lo opuesto, ni tiene los mismos valores. La afinidad electrónica se define así. Si yo tengo el átomo que es eléctricamente neutro, el átomo, si captura un electrón, emite energía. Entonces la afinidad electrónica es la cantidad de energía que emite un átomo, si la emite es negativa, o por lo menos la variación energética, pues ya vamos a ver que hay átomos que pese a recibir un electrón, en lugar de perder energía, la ganan, pero es la excepción. Entonces, la cantidad de energía necesaria para capturar un electrón y que el átomo pase a anión con carga menos 1, esta cantidad de energía se llama afinidad electrónica. ¿Cómo? Entonces, volvemos al problema. No es que al catión le demos energía y gane un electrón, no. Es de nuevo partiendo de un átomo neutro, permítanme la expresión, le doy, captura un electrón y él emite energía. Esa energía que emite, generalmente la emite, generalmente la pierde, pero hay excepciones. Entonces hay gente que dice afinidad electrónica es la modificación de energía que sufre un átomo cuando al ganar un electrón se convierte en el anión con carga menos 1 correspondiente.
Esta es una definición más adecuada porque modificación me dice que puedo tener energía negativa como generalmente ocurre, pero también puedo tener energía positiva. Bien, ¿y cómo crece la afinidad electrónica? También lo mismo, estas energías son muy pequeñas, se miden en electrón-volt para el átomo, pero generalmente todos la expresan en mol de átomos. Entonces, ahí sí ya la podemos medir con cifras total y absolutamente objetivables. Bien, la afinidad electrónica crece en la misma forma que crece el potencial de ionización. Señor, pero ¿cómo va a crecer? Sí, si bien el litio, por ejemplo, tiene menos 60 y el flúor tiene menos 350, ¿cómo crece si es menos y menos? Y acá yo veo que menos 60 es mayor que menos 350. Sí, está bien, pero crece en valor absoluto. ¿Eh? El signo, como ustedes ven, es un signo que nada más me representa que el átomo está perdiendo energía. Pero en cuanto a números, estos son números pequeños y estos son números más grandes. Pero fíjense que nunca llegan a los valores que llegan los potenciales de ionización, con lo cual no quiere decir que sean inversos. Otro detalle es que los elementos del grupo 2 tienen potenciales de ionización positivos. Por ejemplo, todo el berilio, el magnesio. ¿Por qué? Porque es tan importante la configuración NS2 como factor de estabilidad que el átomo, en lugar de perder energía, gana electrón y aparte de ganar electrón, gana energía. Gana energía. Por eso, cuando uno estudia en profundidad afinidad electrónica, y no en esta forma, sino la estudia, si acá está el cero de energía, acá están los menos 100, acá están los menos 200, acá están los menos 300, acá están los más 100, partimos del hidrógeno, que sí es un átomo que tiene un elemento que tiene electronegatividad, afinidad electrónica, que pierde, digamos, energía cuando gana un electrón, pero ahí nomás el helio también es ligeramente positiva, pero baja notablemente. Pasamos al litio. El litio está por acá, pero ahí nomás el litio sube y el berilio tiene número positivo. Número positivo, más 100, más 200. Todos los elementos del grupo 2A se hacen positivos. Por eso les decía yo que definir a electronegatividad no como pérdida de energía, sino como modificación de energía. Después, por supuesto, sigue creciendo. Ustedes dicen, ¿cómo sigue creciendo? Sí, lo que pasa es que es en valor absoluto. Entonces, sigue creciendo con respecto al litio, el berilio, el boro, el carbono, y después tenemos otro problema con el nitrógeno, pero después sigue creciendo hasta llegar al máximo de electronegatividad, que es el flúor. O sea que tenemos acá el grupo 2 de nuevo, con una alteración, y el grupo 5 con una alteración. En realidad siempre crece. ¿Cómo crece, señor? Sí, crece en valor absoluto. Entonces, cuando yo digo crece, crece en valor absoluto. Con estas dos excepciones del grupo 2 y el grupo 5. Chicos, esto es lo que hay que saber. Y haciendo así un
resumen de lo que hay que saber muy bien, porque esto no se lo van a tomar, es decir, no van a examinarlos sobre el número exacto de la electronegatividad o del potencial de ionización. Es para que tengan una idea. Yo siempre les hago este cuadrito. Y con esto ya vamos terminando. Siempre digo la palabra crece. Si pongo así, es para el radioatómico y para el carácter metálico. Ya ustedes saben que para acá y para acá tenemos los elementos más metálicos, siendo el más metálico el francio. Y crece en esta forma la electronegatividad, el carácter no metálico, el potencial de ionización y la afinidad electrónica. Todo esto lo tienen en el folleto. Lo que no tienen en el folleto, por supuesto, son estos pequeños esquemas que yo les hago y que en definitiva es lo que ustedes tienen que saber porque es lo tomado. Y ya pasamos en la próxima a estructurar a enlaces químicos, que es un tema que viendo esto y sabiendo esto, está el camino allanado para verlo con mucha más facilidad. De todas formas, no se hagan grandes problemas por potencial y afinidad electrónica, sepan el concepto y sepan cómo varía en la tabla periódica. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.